La avena tiene propiedades muy interesantes para la salud e incluso para la pérdida de grasa, pero es un alimento que está metido en muchas controversias. Algunos dicen que es malo porque engorda, otros incluso recomiendan la dieta de la avena porque supuestamente te hace perder hasta 5 kilos en una semana. Así que hoy hablamos de la avena y te adelanto que al final del video te diré cómo consumirla si quieres que te funcione para tu dieta. Querida gente saludable, soy Andrea Ricaño y muchos nutricionistas, me incluyo, ponemos a la avena como uno de los ingredientes de las recomendaciones que damos. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son sus beneficios? La avena es un cereal y su nutriente principal son los hidratos de carbono. Pero como he dicho ya en otros de mis videos, hay muchos tipos de carbohidratos y no todos son malos ni actúan igual en nuestro cuerpo. En el caso de la avena, estos hidratos de carbono aportan energía y no generan picos de glucosa en sangre gracias a su cantidad de fibra. Y hablando de fibra, la avena tiene fibra insoluble, que es como una escobita que ayuda a limpiar nuestro aparato digestivo, a que puedas ir mejor al baño y que las heces tengan una mejor consistencia. Pero además, la avena contiene fibra soluble, que en pocas palabras es una fibra que cuando está en contacto con el agua hace como que se forme un gel con una consistencia viscosa que hace que la digestión sea más lenta y por lo tanto tengas sensación de saciedad por más tiempo. Por eso, si estás buscando bajar de peso y no quieres caer en la tentación de comer entre horas, la avena, en cantidades adecuadas, es un buen aliado para tu dieta. Entre esta fibra soluble están los betaglucanos, que ayudan a reducir los niveles de colesterol, a controlar la glucosa y a favorecer la salud de la microbiota intestinal. Por otro lado, la avena contiene vitaminas del grupo B, como la B1, B2, B6 y B9 o ácido fólico, que sirven, entre otras cosas, para el correcto funcionamiento de las células. Y entre sus minerales destaco que contiene zinc, importante para el correcto funcionamiento del sistema inmune. Tiene potasio, necesario para la salud muscular, entre otras cosas, y tiene magnesio, que es un mineral importante en muchos procesos del cuerpo, como ayudar a regular los niveles de azúcar, la presión sanguínea, etc. Y entonces, ¿por qué después de todas estas maravillas se dice que es mala? Debemos tener en cuenta que cada persona es diferente, por lo tanto la digestión y objetivos de cada uno es algo importante. La avena contiene gluten, por lo que no está recomendada para personas con celiaquía. También a algunas personas puede causarles indigestión o inflamación. Por otro lado, muchas veces se consume en exceso como justificación de que es saludable. Por ejemplo, si te preparas unos muffins y le pones harina de avena en lugar de trigo, podrías pensar, pues me como más, total, que son de avena. Y hay que recordar que no deja de ser un cereal que aporta calorías y que según las necesidades de cada quien conviene no abusar. Por eso siempre lo mejor es tener una dieta personalizada, que si quieres tener una conmigo te dejo el enlace aquí debajo. Y hablando de dietas, ¿qué pasa con la dieta de la avena? Una dieta en la que supuestamente si tomas un preparado de avena cada día puedes bajar de peso hasta 5 kilos en una semana. Y aquí te tengo dos noticias. La mala es que no hay evidencia científica que avale que esta dieta funcione para bajar de peso. Y debes tener cuidado en no hacer dietas misteriosas porque puedes dañar tu salud. Pero la buena noticia es que esa preparación de avena sí puede darte beneficios como ayudarte a tener más saciedad, a tener más energía durante el día y ayudarte a regular tus niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa. Digamos que de forma secundaria podría ayudarte también a bajar de peso, no como tal por el preparado de avena, sino porque probablemente estarías comiéndola en lugar de otros alimentos menos sanos. Y si además la consumes asegurándote que el resto de tus comidas sean saludables, entonces podrás notarlo en tu peso y en tu salud. Si quieres que haga un video donde te enseño cómo hacer este preparado de avena, déjame un corazón en los comentarios y mientras te dejo este video con un par de desayunos con avena. Espero que te haya gustado, me ayudarías a seguir haciendo más videos si lo compartes y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.